Vamos a hacer nuestra oración esta tarde pensando en la cátedra de Belén, en las enseñanzas que el niño nos imparte desde la cuna en el portal. Esta expresión, la cátedra de Belén, que le gustaba utilizarla algunas veces cuando llegaba la Navidad al fundador del Opus Dei, porque decía que el niño, sin palabras, desde aquel humilde lugar, nos enseña muchas cosas de una gran importancia para nuestra vida. Me gusta recordar que al Caballero de Gracia también le hacía una gran ilusión, por lo que vemos en las biografías, cuando llegaba la Navidad. Se hacía también como un niño. Incluso le pedía alguna vez a Lope de Vega que compusiera algunos villancicos para cantarle al niño. Vamos a meternos en la cátedra, en esa cátedra paradójica, porque parece que desde allí no se pueda enseñar, cuando resulta que no solamente es una cátedra, sino que podríamos decir que es la cátedra, porque cualquier otro lugar desde el que se enseñe, sean lugares relacionados con la investigación, con la ciencia, con la transmisión de saberes en las aulas universitarias o en otros campos de la vida humana, si esas enseñanzas no fueran conformes con lo que el Señor nos enseña desde niño, serían cátedras de no mucho valor, o al menos estarían equivocadas en algunas cuestiones que podrían ser incluso bastante importantes. ¿Qué enseñanzas podemos resaltar? Muchas. Fijémonos en 3 o 4. La primera, indudablemente, me parece que es una lección de amor y de entrega. Todo un Dios que se hace hombre, que se hace niño. No es fácil hacernos una idea. Que los hombres a veces nos hagamos, entre comillas, dioses, nos hagamos Dios como si fuéramos Dios. Eso sí lo vemos con cierta frecuencia. La vanidad humana que nos lleva a creer efectivamente que somos poco menos que un Dios. Algo que no deja de ser pues un tanto pintoresco, por no decir, en fin, triste, ¿no? Porque somos muy poca cosa. Vamos a morir. Por mucho que tengamos, por mucho que creemos que sabemos, no vamos a poder poner límite a la existencia nuestra, incluso la felicidad nuestra. Si no la buscamos donde verdaderamente está, ¿qué sabemos? Sabemos poco. Si no sabemos cuál es el verdadero camino que nos lleva a la felicidad, al sentido profundo de la vida, a la fecundidad, incluso al dejar un rastro que valga la pena conocer y seguir. Todo un Dios que se hace hombre. Y así, de esa manera, a nosotros nos eleva. Seguimos siendo criaturas, pero elevados a la categoría de esa naturaleza humana que Dios nos ha dado, que es la misma que Él tuvo. ¿Cómo hemos de respetar nuestro cuerpo? Que puede ser eso, no solo el que el mismo Cristo llevó, sino el que hoy todavía, ahora, a través de la vida de la gracia, pueda habitar en nosotros, templos incluso del Espíritu Santo. Pero no solamente se hace hombre, sino que ya vemos cómo va a nacer y cómo va a morir y cómo va a vivir con el trabajo de sus manos, sin aprovechar en beneficio propio para nada su poder como Hijo de Dios que es. Y no era necesario que llegara hasta allí. ¿Por qué quiso llegar hasta allí? Hasta la entrega total de la muerte en la cruz, hasta el desprendimiento y pobreza más total de Belén. ¿Por qué, Señor, has querido llegar hasta ahí? Pues para hacernos ver hasta dónde nos amas. También para hacernos ver la gravedad de nuestro pecado. Pero viéndote así, anonadado, y por amor y libremente, debería ser fácil para nosotros corresponder, anonadarnos, asombrarnos y tratar de vivir como tú nos has enseñado, siguiendo tus huellas desde que vienes a este mundo. Hemos de preguntarnos, por tanto, en esta primera lección fundamental, yo cómo le correspondo al Señor, cómo me siento amado por Él, cómo me duelen las cosas que pueda hacer que me aparten de Él.
es una lección fundamental. Nosotros podríamos tener muchas cosas en nuestra vida. Si nos faltara amor, no seríamos nada. Amor a los demás y amor a Dios. El amor a Dios como el mayor fundamento del amor a los demás. Las dos caras de la misma moneda, que tienen que ir unidas. Y comprobamos que cuando los hombres viven cerca de Dios, tienen una mayor capacidad de amar. Vencen más fácilmente el egoísmo, la comodidad, la pereza, que es lo que nos lleva a pensar en nosotros mismos en vez de pensar en los demás. Segunda lección, una lección de humildad y de pobreza. Es el Rey del universo, es el creador de todas las cosas, y sin embargo viene al mundo careciendo hasta de lo más imprescindible, hasta de lo más imprescindible. No se trata de que queramos nosotros y que otras personas vivan también así, careciendo de lo más imprescindible. No, de ninguna manera. El Señor no lo quiere tampoco. Pero ha querido llegar también hasta ese extremo, para que no haya tragedia humana, para que no haya carencia humana a la que podríamos tener derecho, por la cual Él no haya pasado, para que sepamos unirnos a Él en todas las contrariedades de este mundo, para que sepamos darle valor a aquellas cosas que los hombres a veces calificamos como deficiencias, como no deseables, siempre que no sea una ofensa a Dios. Todas esas deficiencias o esas calamidades nos pueden unir a Él y por tanto nos pueden hacer un gran bien espiritual. Pero no solamente es la pobreza, es algo que todavía es más profundo, la necesidad de la humildad. Si nos llama la atención esa absoluta falta de medios que vemos en Belén, nos debe llamar aún más la atención la profunda humildad. No olvidemos, sí es un niño inerme, pero es el Hijo de Dios, es el Dios Todopoderoso, al que todos los hombres de este mundo debemos adorar. Y sin embargo está ahí necesitado de todo, necesitado de todo. Y cuando piensa la providencia divina en algunas personas que se enteren de que ha llegado al mundo, ¿a quién lo comunica el cielo a través de los ángeles? Es la única manifestación sobrenatural que encontramos en esos acontecimientos. ¿A quién se lo comunican los ángeles? ¿A los poderosos de esta tierra? No, a aquellos pobres pastores que están allí muy cerca del portal de Belén, cuidando sus ganados por la noche, a los más humildes de la tierra, a los que no son nada, podríamos decir. Esos son los escogidos por Dios, para ser los primeros que van a ver con sus propios ojos al Hijo de Dios, que van a salir de allí llenos de alegría. No sabemos qué sería después de la vida de estos hombres, pero nos podemos imaginar que sus vidas cambiaron para siempre. Es probable que fueran luego, más adelante quizá, algunos de los que vieran al Señor ya en su edad adulta. No sabemos, esto ya es la imaginación, ¿no? Pero en cualquier caso es un privilegio impresionante que podemos pensar que se debe a la humildad de aquellas gentes. Entonces, hemos de pensar nosotros, ¿dónde está nuestra humildad? Hacemos todo lo posible para que no sea derrotada por el orgullo, por la soberbia, que nos impedirían adorar a un pobre niño. Aquellos hombres no se plantean ninguna dificultad. Les han dicho los ángeles que ha nacido el Mesías, el Salvador, el esperado durante los siglos. Quizá podían imaginar que lo iban a encontrar en un lugar de gran dignidad, como corresponde al ser que ha sido anunciado por los ángeles. No, está allí junto a ellos, en una cueva que conocían perfectamente, porque seguro que más de una vez ellos mismos habían estado allí con sus ganados. Qué humildad, qué sencillez, qué falta de complicación, qué aceptación de la realidad. Otra gran enseñanza. En tercer lugar, esa pobreza pues nos hace ver que el Señor parece que no necesita de grandes cosas para venir a este mundo. Parece que le sobran, por así decir, los lujos y los caprichos, como nos han de sobrar también a nosotros, que también nos impedirían caminar ligeros hacia Belén. Pero sin embargo, el Hijo de Dios no ha querido, como es lógico, prescindir de algo fundamental. El amor,
de María y de José. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, tenemos que pensar eso. Si el Señor puede encontrarnos a nosotros con ese deseo de amarle como su madre, como San José. El niño no necesita muchas cosas materiales, esas que podemos comprar en los grandes almacenes, pero sí necesita tu amor y el mío, tu cariño y el mío, tu correspondencia y la mía. Él, que lo es todo, y nosotros, que no somos nada, sin embargo, nos necesita porque nos quiere hacer felices, porque quiere agrandar nuestro corazón, porque quiere que tengamos un sentido de la vida lleno de gozo, lleno de la alegría de conocerle a Él como Dios Todopoderoso. En ese sentido nos necesita, mientras que a veces nosotros, pues, buscamos cosas para nosotros mismos, que nos satisfagan a nosotros mismos. El Señor nos busca para darse Él a nosotros. Que yo piense, que tú pienses, ¿para quién vivo yo? ¿Dónde pongo yo mi corazón? ¿Dónde está mi tesoro? Y en fin, el amor a la cruz. El amor a la cruz presente ya en la vida del Señor desde que nace. Podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que ya en el Belén está incoada, está anunciada la muerte en el Calvario. No hay momentos de la vida del Señor en los que la cruz no esté presente, porque precisamente ha venido a redimirnos, y para redimirnos ha escogido ese modo de nacer, ese modo de vivir y ese modo de morir. Por eso la cruz es esencial en la vida del cristiano. Por eso el Señor permitió, por eso Dios permitió esa tragedia tremenda de la muerte de los inocentes. Él, nada más nacer, siendo tan poderoso, tiene que huir. En sueños el ángel San José tiene que huir porque vienen a matarle. Y tiene que ir a un país extranjero, a un país pagano. Para nosotros ahora quizá no valoramos ya adecuadamente lo que eso significa, pero para un judío piadoso, no digamos nada para María y José, vivir en un lugar lleno de ídolos, debía ser un dolor tremendo ver la ignorancia de aquellas gentes. Y además, que en ese abandono total a la voluntad de Dios, estar allí hasta que Dios diga, hasta que el ángel de nuevo le diga a José, no sabe cuánto tiempo va a pasar. Tiene que comenzar su vida en aquel país en el que no conoce a nadie. Quizá algunas colonias de judíos que hubieran emigrado, tendría que buscar trabajo para sacar adelante a su mujer y a su hijo. ¡Qué abandono tan total! ¡Qué abandono tan total! ¡Qué ejemplo tan total! Sin quejas, aceptando completamente lo que Dios les iba haciendo ver. Conocían lo esencial, que aquel niño era el Hijo de Dios, pero otros puntos también importantes no los conocían, los iban viendo día a día. Era como actualizar la entrega día a día. Nosotros también podemos tener muchas cosas imprevistas. ¿Cómo las aceptamos? ¿Nos rebelamos contra Dios o procuramos ver en ella la mano de Dios? Y en esa cruz, decía, Dios ha permitido nada más y nada menos que la muerte de aquellos inocentes, aquellas docenas de niños a los que Herodes mandó matar, pensando que así alguno podría ser el nacido rey de los judíos. Dios permitió aquellas muertes, no las quiso de ninguna manera, pero las permitió. El misterio del dolor y los sufrimientos injustos de los inocentes, consecuencia del pecado de los hombres. Cristo ha venido a salvarnos del pecado, a redimirlo, y por eso ha llegado hasta la cruz, y permite que otros libremente acepten también la cruz cuando llegue a sus vidas, uniéndola a la cruz de Cristo y corredimiendo con Él. Esta ha sido la vida de todos los mártires de todos los tiempos, y así vencen al dolor y la muerte con el premio de la vida eterna en el cielo. Si no llegamos al cielo, de nada habría valido la pena. Unos
tras una larga vida de trabajo, de oración, de hacer el bien, día a día, la mayoría, ese es el camino de la mayoría de nosotros. Pero en otros casos, de golpe, por así decir, de una vez, en una muerte cruel, por manifestar la fe. Aquellos niños, lógicamente, no hablaban, no podían hablar, pero muriendo hablaban de su fe en el Salvador. El dolor de sus madres, unido al dolor de la muerte de los hijos. El Señor premiaría a aquellas gentes con la vida eterna, con el cielo para siempre. Por tanto, no hay cristianismo sin cruz. Pero la cruz no es un patíbulo, sino un trono triunfador. Que sepamos descubrir y amar la cruz de cada día. Y que sepamos, para terminar, aceptar siempre y en todo la voluntad de Dios. Esas contrariedades no previstas, esos sufrimientos no previstos que decíamos que María y José, unidos al niño, van a llevar a cabo hasta el final. Pero pensemos en la vida de cada día en Nazaret. Eso es lo nuestro. Puede haber momentos trágicos muy fuertes, pero lo esencial para la mayoría de los cristianos es ese dar la vida día a día, como lo dieron María y José para sacar adelante al niño, íntimamente unidos al querer de Dios. Y que no perdamos la esperanza, pase lo que pase. Estamos ya comenzando este año de la esperanza, convocado por el Papa, convocado el año jubilar, pero cuyo mensaje central es la esperanza. La esperanza para que no haya nada que nos haga perder esa esperanza. Mirando aquella noche, dice el Papa en los documentos de estos años santos y en la apertura de la Puerta Santa, podríamos pensar, mirando Belén, que el Señor que ha nacido en esas condiciones que hemos dicho, aquello nos podría desanimar. Pero no olvidemos que es que Dios ha querido entrar así en la historia humana. Y es justamente en medio de esa fragilidad, comentaba también el prelado Opus Dei, donde se esconde la promesa de un futuro esperanzador. El nacimiento del Señor va a transformar la oscuridad, la falta de fe, en luz, en la luz que nos da el conocimiento y el amor de Dios. En luz que nos acompaña, que nos da consuelo y que nos indica dónde está la verdadera riqueza, en seguir al Señor, en cumplir su voluntad. Queridos hermanos, aprovechemos intensamente estos días de la Navidad. Las enseñanzas de Belén nos darán una gran paz. Eso no significa que vaya a haber ausencia de problemas, pero sí tendremos siempre la certeza de la fe en el amor de Dios por cada uno de nosotros. Ese es el fundamento de nuestra esperanza. Noche de cantares, noche de alegría, abre bien los ojos, despabilate, alumbró la tierra, la Virgen María, corre, vuela, vamos a Belén, vamos.